Cordial salud, estimados estudiantes del curso de antropología. Vamos a dar inicio a la fase número 2 y con ello pues es necesario, como siempre, que revisemos muy bien nuestro sílabus, que ya lo habíamos visto, que está en el entorno de conocimiento, y nuestra guía de actividades es esta. Vamos a fijarnos entonces que esta es una actividad individual que tiene un peso de 175 puntos, lo cual significa que es una actividad bastante pesada, que requiere su atención y su entrega. Eh, Se hace en el entorno de seguimiento de evaluación y va a cerrar el 17 de julio, ¿no? Esta actividad pues, tiene unas competencias, que es que ustedes básicamente comprendan, conozcan, analicen lo que significa el concepto de cultura y sobre él las dinámicas socioculturales que hay en su entorno cotidiano, que miren y también difieran de las voces de los textos académicos, que empiecen a realizar pues, ese análisis de texto, del texto académico principalmente, que establezcan unas relaciones entre un texto académico, otros textos y que también nos demos cuenta pues de esas diferencias y que contextualicemos esa información. Eh, Vamos a trabajar entonces el concepto de cultura y para ello pues vamos a hacer una serie de pasos. El primer paso, como siempre, va a ser acercarnos al entorno de conocimiento, donde tenemos el documento de Martínez de Ojeda que se llama La naturaleza y la cultura, que se encuentra en el libro Antropología 2, la cultura. Yo quiero aquí que empecemos a hacer como un pequeño paréntesis que ya en algunos foros yo he mencionado, y es que creo necesario que diferenciemos lo que significa unas fuentes académicas de las no académicas. No significa que lo no académico no pueda tener verdad. Puede tener la verdad, puede tener un contenido interesante, puede tener un contenido ameno, pero no se encuentran reconocidas. ¿Cuáles son las fuentes no académicas y que no son aceptadas para el trabajo de la universidad, de cualquier universidad? Y es todo lo que se encuentra en Internet y las cosas que circulan ahí como a oídas. Entonces, son muchos de los materiales que vamos a encontrar en blogs, Wikipedias que no están citados, trabajos de estudiantes y que lo que hacemos es ir desdibujando y desdibujando los procesos de investigación y de estudio. Yo siempre suelo poner un ejemplo y es que eh, si nosotros fuéramos chef y estuviéramos estudiando para ser chef y que quisiéramos aprender a hacer comidas muy ricas, pues seguramente no vamos a buscar nuestros ingredientes en la caneca de la basura. Seguramente tampoco iríamos a comprarlos en la tienda de la esquina, aunque pues si está lloviendo seguramente sería una opción, sino que tal vez los buscaríamos en la parte de las plazas de mercado o los supermercados donde están esos productos más frescos porque son nuestra producción, o sea, esos ingredientes que yo voy a tener van a ser los más sabrosos. De la misma manera, aquí en nuestro proceso de investigación académica, nosotros como individuos somos nuestro propio plato que se está formando y no vamos a buscar nuestros ingredientes en la caneca de la basura. ¿Cuál es la caneca de la basura para la investigación académica? El Rincón del Vago, monografías gratis, definiciones.com, incluso muchas veces la mayor parte de blogs lo que hacen es desdibujar y tener una información de copy, pegue, copy, pegue, copy, pegue, que muchos de ustedes consultan en primera mano. Tampoco vamos a ir a la tienda a la esquina, que pues si bien es una opción, no es la más sabrosa ni la que contiene los mejores ingredientes. ¿Cuál es esa tienda de la esquina?
Wikipedia, que pues si necesitamos una definición rápida, podemos tenerla ahí, pero siempre tenemos que ir a buscar nuestros mejores ingredientes. ¿Cuáles son esos buenos ingredientes y dónde los conseguimos? En esos supermercados especializados, en esos mercados especializados, esas tiendas agroecológicas, ¿cómo se llaman? Bibliotecas, bases de datos. ¿Y cómo accedemos a ellas? Pues la universidad nos proporciona una biblioteca virtual muy buena, con muy buenos materiales, los cuales están aquí. O también podemos ir a buscar esos materiales de investigación, no en Google, sino en Google Académico. Es este Scholar Google, donde si ustedes van a buscar, por ejemplo, antropología, les va a salir libros, citas, les va a salir artículos de investigación y no, digamos, estos documentos que suelen salir de primeras Wikipedia o lo que suelen copiar y pegar muchas veces en algunos estudiantes, ¿no? Entonces, para ello, entonces los invito a que siempre vayamos a ese supermercado. Los docentes les buscamos los mejores textos, los más fáciles para ustedes digerirlos, pero también los que se espera que les aporte, que sean lo mejor. Entonces, el primer paso va a ser ir a nuestro supermercado y vamos a leernos estos dos documentos. Vamos a fijarnos aquí, que ya tengo el entorno de conocimiento, está la lectura para la fase 2 y también tenemos aquí pues la lectura adicional para la fase 2, la cual se espera que lean. Yo esta ya la tengo abierta, la fase 2 aquí. Entonces esta es una lectura muy interesante porque primero vamos a partir del concepto de cultura y de algunas definiciones que se dan que, es, que no son todas iguales. Incluso hay libros dedicados únicamente al análisis del concepto de cultura. Es una de las términos que tal vez más polémica tienen, porque no todo es cultura y muchas veces lo podemos ver como esa persona inculta o como los valores sociales o como los procesos de adaptación que tiene. Luego vamos a mirar esa diferenciación que tenemos entre cultura y sociedad y por supuesto también nos va a llevar a la diferenciación entre antropología y sociología, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Vamos a mirar algunos términos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo que están aquí definidos. Luego vamos a mirar qué significan esos universales de la cultura y qué significan, qué estamos abordando. Y por supuesto también cuando hablamos de cultura, pues vamos a hablar de pautas, patrones, universales, especialidades, alternativas culturales. Entonces, cuando oigan hablar a un antropólogo con esos términos, pues sepan a qué se refieren. Luego vamos a mirar qué es esa cultura de lo ideal o no lo ideal y terminamos mirando qué significa una perspectiva, un EMIC o una elite desde la investigación, ¿no? Hasta aquí, hasta la página 46, se refiere a esta lectura que deben realizar y adicionalmente tenemos otra que es esta lectura sugerida aquí, que es el concepto de la simbólica de la cultura. Entonces vamos a mirar cómo se forma históricamente ese concepto, ¿no? Los distintos momentos en la historia de la antropología, desde Taylor en el siglo XIX, con esos primeros pensadores, luego como Franz Bloom, pues habla desde el historicismo alemán, empieza a abordar la antropología en Norteamérica y
Luego, como hay otra siguiente fase más abstracta con Margaret Mead, que es una mujer muy interesante que imagínense en la época en que las mujeres pues no tenían ni siquiera derecho al voto, que no tenían manejo de sus recursos, y esta mujer como Margaret Mead, discípulo de Franz Boas, eh, se va a hacer etnografía en los lugares más alejados. Tal vez les compartiré algunos documentales que hace ella, porque hay películas del trabajo de ella, muy interesante. Y luego cómo vamos llegando a lo más reciente, ¿no? Vamos llegando a James Clifford, a, a Clifford Geertz, que son tal vez los antropólogos más recientes, pasando por supuesto por Levi Strauss, por Malinowski, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes sentidos de lo que significa cultura en ese proceso histórico, y sobre todo ese, ese quórum, ese elemento simbólico que tiene la cultura, ¿no? Son procesos muy interesantes y que hay que revisar en ese sentido. Pues está Clifford Geertz como tal vez uno de los mayores exponentes de esa cultura, y como hablamos de lo transdisciplinario, de la transdisciplinaridad de la cultura, y por eso nos sirve a todas las carreras que estamos aquí, ¿no? Porque estamos trabajando en distintos momentos, cómo interiorizamos la cultura, cómo se hacen esos procesos de asimilación, ¿no? Al interior de las sociedades, de objetivación, de anclaje. Y cómo se fija en la memoria, etcétera. Hasta aquí es esa lectura, hasta la página 51, que espero sean dos lecturas muy provechosas, en las cuales ustedes van a tener el material suficiente para realizar nuestra guía de actividades, ¿no? Luego de realizar pues estas lecturas, por favor, si tienen dudas, realícenlas con tiempo en el foro colaborativo para que podamos dar una discusión al respecto. La siguiente parte va a ser realizar una exposición grabada en video en la cual ustedes se deben mostrar. Es decir, podemos tener dos alternativas: o nos vamos a crear una cartelera, tablero, y cojo mi celular, lo pongo en un punto fijo, me veo que me vean el encuadre y hago mi exposición cual si fuese una exposición bien sustentada, bien abordada. mm, y luego ese video lo subo, puede ser una muy buena alternativa. O la otra alternativa es buscar algún programa. Por ejemplo, está un plugin que se llama um, Office Mix, Office Mix, y les voy a dejar otro por ahí que nos permite grabar video con nuestro rostro desde el computador y al mismo tiempo ir pasando una presentación. También hay otras maneras, ¿no? Hay otros programas, hay varios, en que puede ser desde el portátil, computador, o a la vieja usanza con un tablero. ¿Mm? Aquellos que puedan tener acceso, no sé, a un colegio o a una cartelera que puedan colocar, pues pueden hacerla de distintas maneras, ¿no? Y en ese sentido, pues no hay ningún problema. Lo que sí es necesario es que salgan ustedes para verificar la credibilidad, y siempre lo vamos a tener en cuenta. Yo no voy a evaluar productos en que no salgan ustedes hablando de frente y que yo los vea hablar. Además, porque eso me sirve para mirar también cómo está ese proceso de asimilación y de comprensión de las actividades. Por eso son las exposiciones como herramienta pedagógica. Bueno, la exposición va a tener en cuenta, y vamos a usar, digamos,
unas preguntas, pero esas preguntas no son para contestarlas en un cuestionario, sino que igual que lo hicimos en el proceso anterior, sea para generar unas reflexiones, para que nos ayude a hilar la información, para que nos ayude a organizarnos, ¿no? Y primero vamos a mirar cuál es el significado que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología, ¿no? Porque es tan importante ese concepto, porque la cultura es ese concepto central en la antropología, cómo se ha transformado ese concepto según los distintos enfoques teóricos que hemos tenido, cuál es la diferencia entre cultura y sociedad y cuál es la definición de los conceptos en culturación, relativismo cultural y etnocentrismo que podemos llegar a tener. La exposición no debe superar 5 minutos. Bueno, si tienen 5 minutos, punto 5 segundos, no hay problema, pero no puede ser 20 o 30 minutos más porque no se puede. Tampoco puede ser menor a los 3 minutos como mínimo, porque necesitan pues tener un manejo de la palabra y hablar. La imagen y el audio deben ser idóneos, la imagen debe estar estática de forma que ustedes se puedan ver realizando la exposición. Ya les digo, ya sea ustedes mostrando una exposición o, grabando desde el computador y que se les vea su rostro y la presentación al tiempo. Debe ser una exposición espontánea, no deben ponerse a leer, pueden usar recursos como PowerPoint, no sé, etcétera. El video lo deben publicar en YouTube y el link del video lo deben poner en un documento Word o ponerlo en el foro, por supuesto. Muchas veces el link no abre, no, o tiene algunos problemas, entonces por eso es necesario que lo pongan con tiempo en el foro para que yo empiece a revisarlo y saber que no hay un problema o no. Donde se vea la presentación de PowerPoint y la voz leyendo, no podré dar veracidad de su proceso y por lo tanto la nota será de 1 punto. Entonces es necesario que ustedes se vean en esa exposición. No vayan a borrar el video antes de la evaluación. Den un tiempo bastante prudencial, al menos hasta final de este semestre, porque me pasó el periodo pasado, en que algunos borraron el video antes de que yo realizara la calificación y pues no se los pude calificar y tuvieron 0. Bueno, tengan en cuenta que la idea no es copiar ni plagiar. Casos de plagio van a tener 0 y serán calificados con 0. Están los criterios de evaluación en la rúbrica, que tienen que ver con el contenido de la exposición, la comprensión, el dominio de la exposición, la realización técnica y cómo se registra, ¿no? Es solo esta actividad, es solo la realización de esta exposición y para esto les recuerdo tenemos hasta el 17 de julio, es decir que poco más de más o menos 20 días para la realización de una exposición de 5 minutos. Creo que es tiempo suficiente para realizar las lecturas de forma juiciosa. Recuerden que este curso requiere una mayor dedicación por tener poco tiempo. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa, recuerden mi Skype, Ulamulano, y para atención a sus problemas de forma más rápida. Gracias.